Quiero que conozcáis a otra persona que es Xavier Berastegui. Xavier, arratsaldeon. Tú eres empresario, ¿verdad? Sí. Eres director de una empresa que se llama TTT Goico. Es en Zumárraga. En Zumárraga, sí. No te voy a hacer la primera pregunta, que es: ¿habéis notado la crisis? Porque doy por supuesto Efectivamente, que la sí. habéis notado. ¿Cómo habéis notado la crisis o cómo estáis capeando el temporal? Yo diría que estamos resistiendo, que no es poco. No es suficiente tampoco, porque la gasolina se acaba y el empresario anterior hablaba de la financiación, etcétera, ¿no? Yo diría eso, que estamos resistiendo, también haciendo cosas para esa luz que sí que vemos muy, muy lejos, bueno, pues para estar preparados para cuando llegue, o incluso hacer nosotros mismos que llegue, ¿no? Ah, sí, ¿eh? Y lo ves, es interesante. ¿Cuánta gente está trabajando en esta empresa? Alrededor de 40 personas. 40. En ese aguantar el temporal o capear el temporal, ¿habéis tenido que hacer sacrificios? Sí, efectivamente, porque la caída de la demanda sí lo ha exigido, ¿no? En ese caso, lo que hemos hecho ha sido, las personas que trabajan en Goico, lo que han hecho ha sido bajarse sus salarios. ¿Ha habido reducción salarial? Ha habido reducción salarial, efectivamente. Sí. Importante, me imagino. Importante, sí. Importante. Esta reducción salarial ha sido todo el mundo de la empresa, de manera acordada, o sea, ha habido... Sí, efectivamente. Bueno, nosotros en su día lo que dimos fue un paso como empresarios hacia un modelo más participativo de empresa. Tiene un nombre y todo, ¿verdad? Bueno, sí, efectivamente, ahora mismo nosotros estamos, la empresa TTT Goico está dentro del grupo NER. NER. Que es, bueno, que promueve un estilo diferente de relaciones entre las personas, ¿no? Y sobre todo en el ámbito empresarial. Es diferente y llama la atención. Koldo Sarachaga es una de las personas que... Sí, es uno de los impulsores, ¿no? El impulsor, sí. Esto para que lo entienda la gente, y ¿en qué difiere con el modelo empresarial clásico, esta forma de hacer empresa? Sí. Bueno, yo diría que, de hecho, además, bueno, yo estoy casi también reconvertido, ¿no? Porque venimos de ahí, ¿no? Yo creo que la mayoría de las empresas, las pymes que decíais, pues vienen de un modelo tradicional, más jerárquico, ¿no? Y esto es un cambio radical a un modelo mucho más participativo. Yo diría que la gran diferencia está en que antes había... y sigue habiendo en muchas empresas dos bloques, uno son los trabajadores y otros son los propietarios, y lo que es bueno para uno es en tanto en cuanto es malo para el otro, con lo cual ese enfrentamiento pues no tiene mucho sentido, aunque todavía existe, ¿no? También en la sociedad. Entonces, nosotros lo que hacemos es derivar a una empresa mucho más participativa, en la cual lo importante es el proyecto compartido de todas las personas de la organización. ¿Y se consigue eso? Bueno, no es fácil. No es fácil. Cambiar hay modelos, una transición. ¿No? Desde luego, el inicio está en la propia propiedad, porque si la propiedad no lo ve o no quiere, pues evidentemente no hay nada que hacer. Y de ahí empezamos. Xavier, la pregunta que hemos lanzado incluso a la gente que nos está viendo es si ven ya esa luz que algunos dirigentes nos dicen que está ahí, es el primer paso para la recuperación. Tú diriges una empresa aquí en Euskadi y me has dicho que estás empezando a ver la luz, o que nosotros incluso tenemos que hacer, vosotros tenéis que hacer que se vea esa salida. Yo diría que es que siempre hemos visto la luz. Yo es que si no, a mí me gustaría muchísimo levantarme todas las mañanas y irme a buscar trabajo a Francia o a Alemania o a cualquier sitio, ¿no? Creemos en eso. Entonces, la luz, yo creo que no por lo menos yo particularmente no siempre la he visto. Otra cosa es que está muy lejos. Yo sí que, y bueno, igual tengo que poner la gota positiva de entre tanto negativismo, ¿no? También, hombre, tengo una ventaja, estoy en el colectivo de los trabajadores y de los que están trabajando y de los que dirigen las empresas, que afortunadamente somos más que los que no, Con lo cual, yo creo que efectivamente ahí está el motor, tenemos que aprovecharnos de eso. Yo creo que somos muchos más los que estamos ahí, eso sí, tenemos que hacer quizás las cosas de otra manera, pero mi mensaje positivo es ese.
apoyemos desde fuera. Yo no sé lo que hay que hacer, a mí se me escapan todas estas cuestiones, ¿no? Que se están hablando aquí, pero yo sí que reivindicaría eso, ¿no? Que ahí tenemos un motor impresionante y ese motor hay que alimentarlo desde todas partes. Xavier, ¿habéis notado mejoría en vuestros resultados, en los beneficios, en la productividad? Sí. Trabajando en este nuevo modelo. Claro, decir, claro, sí, clarísimamente. Yo creo que, sobre todo, hemos ganado en orientación hacia el cliente y en orientación hacia el resultado. Y me explico. En una empresa tradicional, pues la verdad es que el trabajador no tiene mucha información. Si nosotros abrimos esa información, si el trabajador o la persona, todos son trabajadores, todas las personas que componen la empresa, si efectivamente entienden que el dinero no viene del empresario, sino que viene del cliente, porque se trabaja la transparencia, porque se habla, porque se ve, etcétera, eso es un motor importantísimo, porque todas las personas de la organización están mirando hacia afuera, en vez de estar mirando hacia adentro. Están mirando al mercado, que es lo que hay que hacer siempre, y en época de crisis evidentemente más, porque hay que entenderlo, hay que seguirlo, y yo creo que también es importante en nuestra transición de empresa tradicional a empresa mucho más participativa, el tema de la rentabilidad del propio negocio, ¿no? Y en este caso nosotros lo que hacemos es, todos los trabajadores contribuimos tanto a las pérdidas como al beneficio. Esto es, desgraciadamente ahora estamos en pérdidas, el salario que he dicho antes, los trabajadores estamos contribuyendo con parte de nuestro salario a las pérdidas. Y esperemos que cuando vengan las vacas gordas, entonces podamos... Y los beneficios son para todos, ¿no? Eso es, con lo cual esto hace que el 100% de la organización y las personas de la organización también tengan un sentido de rentabilidad, que es la base para que la empresa subsista, ¿no? Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Yo quiero preguntar a Adrián y me voy a ir, y al resto también, a ver qué les parece lo que acabas de contar. Pero ¿os habéis fijado que es un empresario, es un director de empresa que él mismo ya se define como trabajador? Somos trabajadores, y a mí eso ya me llama la atención, ¿sabías? No he hecho otra cosa toda la vida. Sí. Gracias, Xavier. Muchísimas gracias. La gente también opina, ¿eh? La gente que está aquí. Un aplauso para Xavier.